El reloj de la medianoche. 4 quedaban. Pedro, Clara, María, ahora libre pero en shock, y el conductor que había reaparecido misteriosamente. Ustedes pensaron que había huido, dijo el conductor, pero su sonrisa era demasiado amplia. Soy parte del ciclo. Traigo las ofrendas cada 20 años. Es mi penitencia. ¿Penitencia por qué? Preguntó Pedro. Hace 100 años, yo era como ustedes. Un visitante atrapado. Pero hice un trato. Mi vida a cambio de traer otros. El pueblo me dejó ir, pero debo regresar. Una y otra vez. Por la eternidad. Clara lo miró con disgusto. Eres un monstruo. Todos somos monstruos, respondió él. Solo que algunos lo admiten. Mi nombre real es Sebastián Roda. Tenía 22 años cuando llegué aquí en 1923. Ahora tengo 22 años eternamente, condenado a revivir esta noche cada 2 décadas. María, temblando en una esquina, susurró. Jorge. Mi Jorge está ahí, señaló la columna de madera y carne. Puedo sentirlo. Está gritando dentro. Pedro se acercó a la columna. Era verdad, si escuchaba atentamente, podía oír los gritos ahogados de Jorge, atrapado para siempre. ¿Hay forma de liberarlos? Preguntó. Sebastián rió amargamente. ¿Liberarlos? Se convertirán en parte permanente del pueblo al amanecer. Si es que alguno de ustedes vive para ver el amanecer. El reloj de Pedro de repente cobró vida, las manecillas girando locamente. Se detuvo a las 12. La medianoche sin nombre había llegado. Las puertas que no existen. El momento en que el reloj marcó medianoche, la posada entera se estremeció. Las puertas y ventanas desaparecieron, reemplazadas por paredes sólidas. Estaban completamente atrapados. El pueblo se sella durante la hora sin nombre, explicó Sebastián. Durante los próximos 60 minutos, las reglas de la realidad no aplican. Es cuando el pueblo es más fuerte, cuando puede reclamar a los que faltan más rápidamente. Como si respondiera a sus palabras, las paredes comenzaron a sangrar. No era sangre normal, era negra, espesa como alquitrán, y susurraba mientras se deslizaba hacia el suelo. Clara retrocedió hasta chocar con Pedro. Tenemos que encontrar una salida. No hay salida, dijo María con voz vacía. Jorge me lo está diciendo. Desde dentro de la madera. Dice que el pueblo tiene raíces que van hasta el centro de la tierra. Dice que ya estamos muertos, solo que aún no lo sabemos. Pedro no quería creerlo, pero algo en el aire había cambiado. Podías sentirlo en sus huesos, una vibración que no era sonido, una presencia que no era física. El pueblo estaba vivo, y estaba hambriento. De repente, Clara gritó. Su reflejo en un espejo roto no la imitaba. En su lugar, mostraba a una Clara diferente, una que sonreía mientras se arrancaba la piel de la cara, revelando algo negro y pulsante debajo. No mires los reflejos, advirtió Sebastián. Durante la hora sin nombre, muestran tu destino si el pueblo te reclama. Pedro apartó la vista, pero ya había visto su propio reflejo en un fragmento de vidrio. Se había visto a sí mismo con los ojos cosidos, la boca sellada con carne, convertido en un guardián eterno del pueblo. El cuarto sacrificio. María comenzó a reír. No era una risa normal, era el sonido de alguien cuya mente finalmente se había quebrado. Jorge me está contando cosas, dijo entre risas. Cosas sobre el pueblo. Sobre por qué necesita alimentarse. ¿Quieren saber la verdad? Sin esperar respuesta, continuó. Hace 200 años, los habitantes originales estaban muriendo de peste. Hicieron un pacto con algo antiguo, algo que dormía bajo la tierra. Les dio vida eterna, pero el precio. El precio fue convertir el pueblo entero en su estómago. Cada 20 años, debe digerir 7 almas, una por cada pecado capital, para mantener el pacto. La sangre negra en las paredes comenzó a formar palabras: gula, envidia, lujuria, orgullo. 4 pecados restantes, 4 de nosotros, murmuró Clara. María dejó de reír abruptamente. Sus ojos se volvieron blancos. La gula me reclama, dijo con una voz que no era la suya. Su cuerpo comenzó a hincharse, expandiéndose grotescamente. Su boca se abrió más y más, imposiblemente ancha, y comenzó a devorar todo a su alrededor, el aire, la luz, incluso el sonido. Era como si se hubiera convertido en un agujero negro viviente. Retrocedan, gritó Sebastián.
pero María ya los estaba atrayendo. Pedro sintió una fuerza irresistible jalándolo hacia esa boca imposible. Agarró a Clara y ambos se aferraron a la columna que había sido Jorge. María se devoró a sí misma, su cuerpo colapsando hacia adentro hasta que no quedó nada más que un punto de oscuridad absoluta en el aire, que luego también desapareció. 3 quedaban. Los pecados que nos definen. Envidia, lujuria, orgullo, recitó Sebastián. Uno para cada uno de nosotros. ¿Por qué no te afecta a ti?, preguntó Pedro. Has estado aquí 5 veces. ¿Por qué el pueblo no te reclama? Sebastián se quitó la gorra del conductor, revelando símbolos tallados en su frente, cicatrices antiguas que formaban un patrón complejo. El trato que hice me protege durante la recolección. Pero hay un precio. Cada vez que vengo, envejezco 1 año en 1 hora. Ya he pagado 5 años. Cuando cumpla 100 ciclos, moriré de vejez en 60 minutos. Clara se alejó de ambos hombres. No confío en ninguno de ustedes. Pedro, no te conozco. Y tú, señaló a Sebastián, eres un colaborador. Pedro notó que Clara había encontrado un cuchillo oxidado en el suelo. Sus manos temblaban mientras lo sostenía. Clara, cálmate. Necesitamos permanecer juntos. ¿Por qué? ¿Para que sea más fácil para el pueblo reclamarnos? No. Prefiero morir peleando. En ese momento, el suelo bajo Clara comenzó a cambiar, volviéndose suave, sensual, como piel humana. Brazos emergieron de las tablas, acariciándola. No, susurró ella, reconociendo el pecado que la reclamaba. No la lujuria. Por favor. Los brazos la jalaban hacia abajo, y cada vez que tocaban su piel, parte de ella se volvía translúcida, como si la estuvieran absorbiendo lentamente. Pedro intentó ayudarla, pero Sebastián lo detuvo. Si la tocas ahora, te reclamará a ti también. La lujuria es contagiosa en este estado. Clara luchó ferozmente, cortando los brazos con el cuchillo, pero por cada uno que cortaba, 2 más aparecían. Sus gritos se volvieron gemidos, luego suspiros, y finalmente silencio cuando fue completamente absorbida por el suelo, que ahora latía como un corazón gigante. Los últimos 2. Solo Pedro y Sebastián permanecían. La envidia y el orgullo. ¿Cuál crees que te tocará?, preguntó Sebastián con curiosidad mórbida. Pedro lo pensó. Había vivido toda su vida con ambos pecados. Envidia de aquellos con vidas normales, familias felices. Orgullo en su capacidad de supervivencia, en su independencia. No importa, dijo finalmente. No pienso rendirme. Sebastián aplaudió lentamente. Admirable. Pero inútil. En 100 años, nadie ha escapado. Aunque, se detuvo, como considerando algo. Hay una leyenda. Un 8º pasajero que una vez rompió el ciclo. ¿Cómo? Dicen que aceptó todos los pecados a la vez. Se ofreció como recipiente para los 7. El pueblo no pudo digerirlo, era demasiado. Se atragantó y tuvo que escupirlo. ¿Y sobrevivió? Define sobrevivir. Dicen que se convirtió en algo más, ni humano ni parte del pueblo. Un ser atrapado entre mundos, condenado a vagar por los límites de Valde Oscuro por la eternidad. Pedro estaba a punto de responder cuando sintió el cambio. El aire se volvió denso, metálico. El pecado final había llegado. Pero no era lo que esperaba. Sebastián comenzó a transformarse, su cuerpo duplicándose, triplicándose. Múltiples versiones de él aparecieron, cada una representando un año diferente en que había traído víctimas. La envidia, dijo todas las versiones al unísono. Envidio a los que pueden morir. Envidio a los que pueden olvidar. Envidio tu ignorancia, Pedro Alonso. Las versiones de Sebastián comenzaron a devorarse entre sí, un canibalismo temporal grotesco. Cada vez que una versión consumía a otra, envejecía rápidamente. Espera, gritó Pedro. Dijiste que estabas protegido. El Sebastián original, ahora anciano, lo miró con ojos llorosos. Mentí. El pueblo siempre cobra su deuda. Solo me dejó creer que era especial. Otro pecado, el orgullo de pensar que había engañado al destino. En segundos, todas las versiones se habían consumido hasta que solo quedó polvo. Solo. Pedro estaba solo. El último. El orgullo. Esperó. 1 minuto. 5. 10. Nada pasó. La hora sin nombre estaba llegando a su fin,
las manecillas del reloj acercándose a la 1 a.m. ¿Por qué el pueblo no lo reclamaba? Entonces lo entendió. Su mayor pecado no era el orgullo en el sentido tradicional. Era el orgullo de pensar que podía sobrevivir solo, sin ayuda, sin conexión humana. Y ahora estaba completamente solo, rodeado de las víctimas absorbidas por el pueblo. El castigo perfecto, sobrevivir mientras todos los demás perecían. El reloj marcó la 1 a.m. Las puertas y ventanas reaparecieron. Pedro podía irse. Era libre. Pero cuando intentó moverse, se dio cuenta de que sus pies estaban echando raíces, literalmente. Pequeñas raíces de madera brotaban de sus zapatos, anclándolo al suelo. No, susurró. Una voz resonó desde todas partes y ninguna. El orgullo de pensar que eras diferente. El orgullo de creer que podías ser el héroe. El orgullo de imaginar que tu supervivencia significaba algo. Bienvenido a Valdeoscuro, Pedro Alonso. Serás nuestro nuevo conductor. El próximo Sebastián. Hasta que encuentres tu reemplazo en 20 años. Pedro gritó, pero su grito fue ahogado por el sonido de la lluvia, que finalmente había parado. Afuera, el amanecer comenzaba a teñir el horizonte. Un nuevo día en Valdeoscuro. Un nuevo ciclo había comenzado. Almohadilla la noche sin nombre. La tormenta. El autobús se detuvo con un chirrido metálico que resonó en la noche como el grito de un animal moribundo. Pedro Alonso, con sus 38 años y una barba de 3 días, miró por la ventana empañada. No veía nada más que oscuridad, y lluvia torrencial golpeando el cristal como dedos desesperados. Fin del trayecto, anunció el conductor, un hombre gordo con la cara sudorosa a pesar del frío. El puente está caído. Tendrán que pasar la noche en Valdeoscuro. Pedro sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Valdeoscuro. Había escuchado ese nombre antes, en conversaciones susurradas, en historias que los viejos contaban cuando creían que nadie escuchaba. ¿No hay otra ruta?, preguntó una mujer desde el fondo del autobús. Era joven, tal vez 25 años, con el cabello negro recogido en una cola de caballo. Sus ojos verdes brillaban con ansiedad. No hasta que pase la tormenta y repare en el puente. Tal vez 2, 3 días. El conductor evitó mirarla directamente. El pueblo tiene una posada. Es adecuada. Pedro contó a los otros pasajeros. Además de él y la mujer joven, había un matrimonio mayor, un hombre de negocios con traje arrugado, y un adolescente con auriculares que no había dejado de temblar desde que subió al autobús en la última parada. 7 personas contando al conductor. 7 extraños a punto de entrar en un pueblo que, según los mapas modernos, no debería existir. El pueblo en la niebla. Valdeoscuro apareció entre la niebla como una aparición. Las casas de piedra oscura parecían hundirse en la tierra, como si el propio pueblo estuviera siendo devorado lentamente. No había luces en las calles, solo la débil iluminación de algunas ventanas que parpadeaban como ojos cansados. El conductor los dejó en lo que parecía ser la plaza principal, dominada por una iglesia cuyo campanario se perdía en la niebla. La posada está ahí, señaló un edificio de 3 pisos que se inclinaba peligrosamente hacia un lado. Yo tengo que guardar el autobús. Volverá, no terminó la frase, simplemente subió al vehículo y desapareció en la oscuridad. Pedro fue el primero en moverse. Algo en su interior, un instinto desarrollado durante años de supervivencia en situaciones extremas, le gritaba que corriera. Pero no había dónde correr. Deberíamos entrar, dijo, dirigiéndose al grupo. No tiene sentido quedarse bajo la lluvia. La puerta de la posada se abrió antes de que pudieran tocar. Una anciana los observaba desde el umbral. Su rostro era una máscara de arrugas profundas, y ojos lechosos que parecían ver más de lo que deberían. Los esperábamos, dijo con una voz que sonaba como hojas secas siendo aplastadas. Siempre llegan 7 cuando la tormenta trae el puente abajo. ¿Siempre?, preguntó la mujer joven. ¿Qué quiere decir con siempre? La anciana sonrió, mostrando dientes demasiado afilados para ser naturales. Cada 20 años. Como un reloj. Entren. La noche sin nombre está por comenzar. La posada del último suspiro. El interior de la posada era aún más inquietante que su fachada. Las paredes estaban cubiertas de retratos antiguos, todos mostrando personas con expresiones de terror congeladas en el tiempo. El aire olía a humedad, podredumbre y algo más.
algo dulzón y nauseabundo que Pedro no podía identificar. «Soy la señora Elvira», dijo la anciana mientras los conducía por un pasillo estrecho. «Tenemos exactamente 7 habitaciones preparadas. Qué conveniente, ¿no?». El hombre de negocios, que se había presentado como Ricardo Molina, frunció el ceño. «¿Cómo sabía que seríamos 7?» «Siempre son 7», repitió Elvira. 7 llegaron hace 20 años. 7 hace 40. 7 hace 60. Y ahora, 7 otra vez. «¿Y qué les pasó a los otros?», preguntó Pedro, aunque parte de él no quería saber la respuesta. Elvira se detuvo frente a una habitación y lo miró directamente. Sus ojos lechosos de repente parecían penetrantes, vivos. «Alimentaron al pueblo». Antes de que pudieran preguntar qué significaba eso, la anciana había desaparecido por las escaleras, dejándolos solos en el pasillo oscuro. Los otros huéspedes. Pedro tomó la habitación del final del pasillo. Era pequeña, con una cama que chirriaba, un armario que no cerraba bien, y una ventana que daba a un cementerio. Perfecto, pensó con ironía. Mientras dejaba su mochila, escuchó voces en el pasillo. Salió y encontró a la mujer joven hablando con el adolescente. «No es normal», decía ella. «Mi teléfono no tiene señal. Ni siquiera aparece sin servicio. Es como si estuviéramos en un vacío». «El mío tampoco funciona», respondió el chico, que había dicho llamarse David. «Y mira esto». Mostró su reloj digital. Se detuvo justo cuando entramos al pueblo. Las 11:47 p.m. Pedro miró su propio reloj. También marcaba las 11:47. «Coincidencia», dijo, aunque no lo creía. La mujer se volvió hacia él. «Soy Clara. Clara Vega. Y no creo en las coincidencias. Este lugar», miró alrededor nerviosamente. «Hay algo profundamente mal aquí». «Pedro Alonso», se presentó. «Y estoy de acuerdo. Deberíamos mantenernos juntos». El matrimonio mayor apareció en su puerta. El hombre, de unos 70 años, tenía el rostro pálido. «Mi esposa. Algo le pasa a mi esposa». Entraron a la habitación. La mujer estaba sentada en la cama, mirando fijamente a la pared. En la pared, con lo que parecía ser sangre, había un mensaje: «El primero cae cuando la campana suena 3 veces». «Yo no escribí eso», susurró la mujer. «Estaba ahí cuando me desperté. Pero no recuerdo haberme dormido». Un sonido resonó en la noche. La campana de la iglesia. 1 vez. 2 veces. El primer sacrificio. La tercera campanada nunca llegó. En su lugar, un grito desgarrador resonó desde algún lugar de la posada. Pedro fue el primero en reaccionar, corriendo hacia el origen del sonido. Era la habitación de Ricardo Molina, el hombre de negocios. La puerta estaba abierta. Adentro, el horror los esperaba. Ricardo estaba suspendido del techo, pero no colgaba de una cuerda. Parecía estar fusionado con las vigas de madera, su cuerpo retorcido en ángulos imposibles, como si la propia estructura lo hubiera absorbido. Sus ojos seguían moviéndose, mirándolos con terror mudo. Está vivo», jadeó Clara. Las paredes comenzaron a moverse, la madera crujiendo y retorciéndose. Ricardo fue jalado más adentro del techo, su cuerpo desapareciendo centímetro a centímetro. Sus gritos estaban ahogados por la madera que crecía sobre su boca. David vomitó. El matrimonio mayor se abrazó, temblando. Pedro trató de alcanzar a Ricardo, pero era inútil. En segundos, no quedaba rastro de él, excepto una mancha oscura en el techo que latía como un corazón. 6 quedan, la voz de Elvira resonó desde la puerta. «El pueblo tiene hambre. Ha esperado 20 años». «¿Qué diablos es este lugar?», gritó Pedro. «Valde Oscuro existe entre los mundos», respondió la anciana. «Cada 20 años, necesita alimentarse. 7 almas por 7 pecados». El señor Molina representaba la avaricia. Su codicia lo consumió, literalmente. «Está loca», dijo Clara. «Esto no puede ser real». «¿No?». Elvira sonrió. «Esperen a ver qué le pasa a la lujuria, a la ira, a la pereza». Pedro dio un paso hacia ella, pero la anciana se desvaneció como humo. Los muros que susurran. De vuelta en el pasillo, el grupo se apiñó, el terror palpable entre ellos. «Tenemos que salir de aquí», dijo el anciano,
Jorge, abrazando a su esposa María. ¿Cómo? Preguntó David. ¿No vieron? El conductor se fue. Estamos atrapados. Pedro se asomó por una ventana. El pueblo parecía desierto, pero había movimiento en las sombras. Formas que no eran del todo humanas, que se arrastraban por las paredes y se deslizaban por los tejados. Podríamos intentar llegar a la iglesia, sugirió Clara. Los lugares sagrados. No hay nada sagrado en Valde Oscuro, la interrumpió María, la anciana. Su voz había cambiado, era más profunda, más antigua. Este pueblo fue maldito hace 200 años. Los habitantes hicieron un pacto. Vida eterna a cambio de almas. Cada 20 años, el pueblo debe alimentarse o todos morirán. Jorge la miró horrorizado. María, ¿qué estás diciendo? Ella se volvió hacia él, y Pedro vio que sus ojos habían cambiado. Eran completamente negros. No soy tu María, viejo tonto. Ella está aquí, se tocó el pecho, pero yo he tomado el control. Soy parte del pueblo ahora. Como todos lo serán. María se levantó con movimientos antinaturales, como una marioneta mal manejada. El segundo sacrificio se acerca. La pereza debe pagar. David, el adolescente, de repente se desplomó. Su cuerpo se volvió pesado, hundiéndose en el suelo de madera como si fuera arena movediza. No. Ayúdenme, gritó, pero mientras más luchaba, más rápido se hundía. Pedro y Clara trataron de jalarlo, pero era como tratar de levantar una montaña. El suelo lo succionaba, tragándoselo lentamente. ¿Por qué yo? Lloró David. No soy perezoso. Soy estudiante, trabajo duro. Todos tienen todos los pecados en algún grado, dijo María. El pueblo elige cuál resalta en cada uno. David desapareció completamente en el suelo. Donde había estado, solo quedó una mancha húmeda que olía a tierra fresca y descomposición. La transformación. 5 quedan, anunció María. Jorge retrocedió lejos de su esposa poseída. María, por favor, lucha contra esto. Por un momento, los ojos de la mujer volvieron a ser normales. Jorge. Huye. No puedo. Pero luego la oscuridad regresó. Pedro tomó una decisión. Agarró una silla y la rompió contra la pared, creando una estaca improvisada. No sabemos si eso funcionará, dijo Clara. No, pero es mejor que nada. Un nuevo sonido llenó la posada. Era como si las paredes mismas estuvieran respirando, inhalando y exhalando. Con cada respiración, el edificio parecía cambiar, los pasillos alargándose, las habitaciones moviéndose. Se está despertando completamente, dijo María. El pueblo entero es un organismo vivo. Y tiene tanta hambre. Las luces se apagaron. En la oscuridad total, Pedro escuchó susurros en un idioma que no reconocía, palabras que hacían doler sus oídos y mente. Cuando las luces volvieron, estaban en una habitación diferente. Las paredes estaban cubiertas de rostros, cientos de ellos, todos con las bocas abiertas en gritos silenciosos. Y Pedro reconoció algunos, eran los retratos de la entrada, pero ahora estaban vivos, atrapados en la madera. Los grupos anteriores, susurró Clara con horror. Todos los que vinieron antes. Sí, confirmó María. El pueblo los conserva. Se alimenta de su terror eternamente. Pronto se unirán a ellos. Jorge, en un ataque de desesperación, corrió hacia su esposa poseída. Devuélveme a María. La tocó, y algo pasó. La oscuridad fluyó de María a Jorge. La mujer colapsó, normal otra vez, mientras Jorge comenzaba a transformarse. Pero no en algo poseído. Se estaba convirtiendo en parte de la estructura misma. Su piel se volvió madera, sus venas se convirtieron en grietas en la superficie. La ira, dijo, su voz resonando desde todas las paredes. Mi ira me consume. En segundos, Jorge se había convertido en una columna retorcida de madera y carne, sus ojos aún conscientes, aún sufriendo. El reloj de la medianoche. 4 quedaban. Pedro, Clara, María, ahora libre pero en shock, y el conductor que había reaparecido misteriosamente. Ustedes pensaron que había huido, dijo el conductor, pero su sonrisa era demasiado amplia. Soy parte del ciclo. Traigo las ofrendas cada 20 años. Es mi penitencia. ¿Penitencia por qué? Preguntó Pedro.
Hace 100 años, yo era como ustedes. Un visitante atrapado. Pero hice un trato. Mi vida a cambio de traer otros. El pueblo me dejó ir, pero debo regresar. Una y otra vez. Por la eternidad. Clara lo miró con disgusto. Eres un monstruo. Todos somos monstruos, respondió él. Solo que algunos lo admiten. Ahora, el pueblo debe elegir. Quedan la gula, la envidia, la lujuria y el orgullo. ¿Quién será el siguiente? El reloj de Pedro de repente cobró vida, las manecillas girando locamente. Se detuvo a las 12. La medianoche sin nombre había llegado. 20 años después, el nuevo conductor. Pedro Alonso, eternamente atrapado en sus 38 años, conducía el autobús por la carretera sinuosa bajo la lluvia torrencial. Sus manos, que ahora tenían vetas de madera bajo la piel, agarraban el volante con la práctica de 2 décadas. En el espejo retrovisor, contó a los pasajeros. 7, como siempre. Como debía ser. Una familia de 4, padre, madre y 2 niñas adolescentes. Un anciano solitario que murmuraba oraciones. Una mujer ejecutiva tecleando frenéticamente en su laptop. Y un joven con una mochila de excursionista que miraba por la ventana con ojos soñadores. Pedro conocía sus destinos. Podía oler los pecados en ellos, una habilidad que el pueblo le había regalado cuando se convirtió en su siervo. El puente apareció adelante. Pedro presionó un botón oculto bajo el tablero, y los explosivos que había colocado esa mañana detonaron. El puente colapsó en el río embravecido. «Dios mío», gritó la madre, abrazando a sus hijas. Pedro detuvo el autobús con un chirrido practicado. Se volvió hacia los pasajeros con la misma expresión de disculpa que había perfeccionado. «El puente está caído. Tendrán que pasar la noche en Valdeoscuro». Las palabras salían automáticamente. Era un guión que había recitado cada 20 años, pero esta vez, algo era diferente. Una de las adolescentes, la mayor, de unos 16 años, lo miraba fijamente. «Usted lo sabía», dijo ella. «Sabía que el puente iba a caer». Pedro sintió un escalofrío. En 20 años, nadie había sospechado tan rápidamente. «Es una ruta peligrosa con esta lluvia», mintió. «Siempre existe el riesgo». Pero la chica, cuya chaqueta tenía un nombre bordado, Luna, no apartó la mirada. «No. Usted lo causó. Puedo verlo en sus ojos. Hay algo mal en sus ojos». La resistencia de Luna. El trayecto hasta Valdeoscuro fue diferente esta vez. Luna no dejaba de observar a Pedro, y él podía sentir algo inusual en ella. No era solo su intuición, había una energía extraña, una resistencia al poder del pueblo que nunca había sentido en un pasajero. Cuando llegaron a la plaza, Elvira los esperaba como siempre. Pero cuando vio a Luna, su sonrisa vaciló por un instante. 7 visitantes, dijo Elvira, recuperando su compostura. «¿Qué? Esperado». «Siempre son 7, ¿verdad?», preguntó Luna, bajando del autobús. «Cada 20 años. Como un ritual». Los otros pasajeros miraron a la adolescente con confusión, pero Elvira y Pedro intercambiaron una mirada de alarma. «Niña imaginativa», dijo Elvira con una risa forzada. «Vengan, vengan. La posada los espera». Mientras los otros entraban, Luna se quedó atrás y se acercó a Pedro. «Mi abuela estuvo aquí hace 40 años», susurró. «Era una niña entonces. De alguna manera sobrevivió, pero nunca fue la misma. Antes de morir, me contó sobre Valdeoscuro. Sobre el conductor que trae las ofrendas. Me describió a un hombre que se parecía exactamente a usted». Pedro sintió que su corazón, o lo que quedaba de él, se detenía. «Debe estar confundida». «No. Usted es el mismo hombre. Sin edad, sin cambio. Es el siervo del pueblo, ¿verdad? El que alimenta a la bestia». Antes de que Pedro pudiera responder, Luna sacó algo de su mochila. Era un frasco con agua que brillaba débilmente en la oscuridad. «Agua bendita del manantial de San Isidro», dijo. «Mi abuela me dijo que era lo único que podía herir al pueblo. Vine aquí a propósito, ¿sabe? Tomé este autobús específicamente. Vine a romper el ciclo». Los primeros cambios. Dentro de la posada, el ritual comenzó como siempre, pero con variaciones inquietantes. Los retratos en las paredes parecían agitados, sus ojos siguiendo a Luna específicamente. El padre de familia, Carlos,
Fue el primero en notar los mensajes de sangre, pero esta vez decían algo diferente. La octava rompe el ciclo. El pueblo teme a la luz. La heredera ha regresado. ¿Qué significa esto?, preguntó la madre, Ana, abrazando a sus hijas. La hermana menor de Luna, Sofía, de 14 años, comenzó a llorar. Quiero irme. Este lugar es malo. El anciano, don Felipe, se persignó. Hay maldad aquí. Puedo sentirla en mis viejos huesos. La ejecutiva, Patricia, intentó usar su teléfono. No hay señal. Nada. Es como si estuviéramos en otro mundo. El joven mochilero, Tomás, examinaba las paredes. Estos retratos. Algunos parecen muy antiguos, pero otros. Este de aquí parece de los años 2000. Era verdad. Pedro reconoció a Clara entre los rostros atrapados. Su expresión de terror eternamente congelada en la madera. Luna caminó directamente hacia el retrato de Clara y roció el agua bendita sobre él. El efecto fue inmediato y horrible. La madera comenzó a arder con fuego blanco, y un grito resonó desde dentro. Pero no era un grito de dolor, sino de liberación. Por un momento, Pedro juró ver el espíritu de Clara elevarse antes de desvanecerse. ¿Qué has hecho? Elvira apareció, su forma fluctuando entre anciana y algo mucho más antiguo y terrible. Lo que alguien debió hacer hace mucho tiempo, respondió Luna. Liberar a las almas atrapadas. La ira del pueblo. El pueblo entero tembló. Las paredes sangraron, el suelo se agrietó, y un aullido inhumano resonó desde las profundidades. Tonta niña, gritó Elvira, su piel comenzando a descascararse, revelando madera podrida debajo. No sabes lo que has desatado. Sin las almas atrapadas, el pueblo no puede mantener su forma. Se derrumbará y nos llevará a todos. Pedro sintió el cambio inmediatamente. Los lazos que lo ataban al pueblo se debilitaban, pero también sentía dolor, un dolor desgarrador mientras las raíces de madera en su cuerpo comenzaban a morir. Tenemos que salir, jadeó. Ahora. Pero las puertas y ventanas ya habían desaparecido. El pueblo se estaba sellando, no para alimentarse, sino para evitar que su presa escapara mientras moría. Carlos intentó romper una pared con una silla, pero la madera se regeneraba instantáneamente. Estamos atrapados. El anciano Felipe cayó de rodillas, rezando en latín. Para sorpresa de todos, sus oraciones parecían crear una barrera invisible que mantenía a raya a las sombras que comenzaban a emerger de las paredes. El mal retrocede ante la fe, murmuró. Pero no sé cuánto tiempo podré mantenerlo. La historia de la abuela. Mientras el caos se desataba, Luna comenzó a contar la historia que su abuela le había revelado. Hace 40 años, mi abuela era una niña de 12 años llamada Esperanza. Vino aquí con su familia y otros viajeros. 7 en total, como siempre. Pero ella era especial, tenía lo que su madre llamaba la vista. Podía ver más allá del velo. Pedro la escuchaba, recordando vagamente a una niña que había causado problemas en su segundo ciclo como conductor. Ella vio la verdad del pueblo, vio las almas atrapadas, vio al conductor. Y encontró la forma de escapar. No salvándose sola, sino sacrificándose parcialmente. Dejó parte de su alma aquí, como ancla, pero su cuerpo escapó. Por eso nunca fue la misma. Parte de ella quedó atrapada en balde oscuro. Luna sacó un collar del que pendía un cristal oscuro. Esto contiene el fragmento de alma de mi abuela. Me lo dio antes de morir, junto con el conocimiento de cómo destruir este lugar. Pero necesito llegar al corazón del pueblo. El sótano de la iglesia, dijo Pedro automáticamente, luego se sorprendió de haberlo dicho. Ahí es donde está el pacto original. El documento firmado con sangre hace 200 años. ¿Por qué me ayudas?, preguntó Luna. Pedro se miró las manos. Las vetas de madera estaban retrocediendo, su humanidad regresando lentamente. Porque estoy cansado. 20 años de traer víctimas. 20 años de ver el horror en sus ojos. 20 años de ser un monstruo. Tal vez es hora de que termine. El descenso. El grupo se movió hacia la iglesia, pero el camino no era fácil. El pueblo luchaba contra ellos. Las paredes se estrechaban, el suelo se volvía pegajoso como brea, y formas humanoides hechas de madera y carne emergían para bloquear su paso. Tomás, el mochilero, resultó ser sorprendentemente útil. Sacó herramientas de escalada de su mochila,
y las usó para romper a través de las barreras de madera. Siempre quise explorar lugares abandonados, dijo con una sonrisa nerviosa. Nunca imaginé que sería literalmente dentro de un lugar vivo y malvado. Patricia, la ejecutiva, demostró una mente analítica impresionante. El pueblo responde a patrones, observó. Cada vez que atacamos directamente, se fortalece. Pero cuando Luna usa el agua bendita, se retrae. Necesitamos ser estratégicos. Ana y Carlos protegían a Sofía, quien sorprendentemente mostraba un valor notable para su edad. Luna siempre fue la rara de la familia, dijo Sofía. Pero ahora entiendo por qué. Estaba destinada a esto. Llegaron a la iglesia, pero Elvira los esperaba, transformada completamente. Ya no era humana en absoluto, sino una amalgama de madera, piedra y algo negro y pulsante. No permitiré que destruyan 2 siglos de existencia, su voz resonaba desde todas partes. El pueblo debe vivir. La batalla fue brutal. Elvira atacaba con tentáculos de madera, mientras don Felipe mantenía su barrera de fe, debilitándose con cada segundo. Tomás y Carlos luchaban físicamente, mientras Patricia buscaba puntos débiles. Fue Sofía quien tuvo la idea. Luna. El fragmento de alma de la abuela. Úsalo en Elvira. Luna entendió inmediatamente. Lanzó el cristal hacia Elvira, y cuando tocó su forma monstruosa, algo extraordinario sucedió. Esperanza, la abuela de Luna, se materializó como un espectro brillante. «Hola, vieja amiga», dijo Esperanza a Elvira. «Es hora de descansar». Elvira gritó mientras la luz de Esperanza la envolvía, y por un momento, Pedro vio a Elvira como había sido hace 200 años, una joven asustada que había hecho un trato terrible para salvar a su pueblo de la peste. «Lo siento», susurró Elvira antes de desintegrarse en polvo. El corazón del mal. El sótano de la iglesia era más antiguo que el resto del pueblo. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que dolían al mirarlos. En el centro, sobre un altar de piedra negra, estaba el documento, un pergamino de piel humana escrito con sangre. Pero no estaban solos. Los 7 pecados capitales se manifestaron como guardianes, no como abstracciones, sino como los ecos de todas las víctimas que habían representado esos pecados a lo largo de los siglos. Pedro vio a Ricardo, el primer sacrificio de su ciclo anterior, manifestado como la avaricia. David como la pereza. Jorge como la ira. María como la gula. Clara como la lujuria. Teresa como la envidia. Y para su horror, una versión de sí mismo como el orgullo. Para destruir el pacto, dijo su doble, uno debe tomar el lugar del pueblo. Convertirse en el nuevo receptáculo. Es el único intercambio que el contrato permite. Luna dio un paso adelante, pero Pedro la detuvo. No. He sido su siervo durante 20 años. He traído más de 35 almas a su muerte. Si alguien debe pagar, soy yo. Pero morirás, dijo Luna. Pedro sonrió, y por primera vez en 2 décadas, era una sonrisa genuina. Tal vez. O tal vez finalmente viviré. La decisión de Pedro. Pedro caminó hacia el altar mientras los ecos de los 7 pecados lo rodeaban. Cada paso que daba, las vetas de madera en su cuerpo se extendían, pero esta vez no con la corrupción del pueblo, sino con una transformación diferente. No entiendes lo que estás haciendo, dijo su doble, el Pedro Orgullo. Si tomas el lugar del pueblo, no morirás simplemente. Te convertirás en la nueva prisión. Todos los que murieron aquí, todas las almas atrapadas, vivirán dentro de ti por la eternidad. Lo sé, respondió Pedro con calma. Pero es la única forma de liberarlos. De liberar a todos. Luna intentó detenerlo. Tiene que haber otra manera. No vinimos aquí para intercambiar una maldición por otra. Pedro la miró con ojos que ya comenzaban a cambiar, las pupilas dilatándose hasta volverse completamente negras. Tu abuela entendió algo que yo tardé 20 años en comprender. A veces, la única forma de romper un ciclo es sacrificarse para crear uno nuevo. Pero mi ciclo será diferente. No habrá alimentación. No habrá más víctimas. Solo yo, conteniendo la oscuridad para siempre. Carlos, el padre de familia, dio un paso adelante. Si vas a hacer esto, al menos déjanos ayudar. Debe haber algo que podamos hacer. Don Felipe, debilitado pero determinado, levantó su rosario. Puedo bendecirte.
darle a tu alma la fuerza para resistir la corrupción. Patricia, siempre práctica, observó el pergamino. Los símbolos. Son un contrato, ¿verdad? Los contratos pueden modificarse si todas las partes están de acuerdo. El pueblo no está de acuerdo, gruñó Jorge Ira desde las sombras. Pero nosotros somos el pueblo ahora, dijo Tomás súbitamente. Los vivos presentes. 7 de nosotros. Como 7 fueron los fundadores originales. La reescritura del pacto. Luna entendió inmediatamente lo que Tomás sugería. Podemos reescribir los términos. No eliminar el pacto, sino cambiarlo. Pedro no tiene que ser una prisión. Puede ser un guardián. Sacó el agua bendita restante y comenzó a verterla sobre el pergamino. En lugar de destruirlo, las palabras comenzaron a cambiar, reorganizarse. Los ecos de los pecados gritaron y se retorcieron, pero no podían interferir. La presencia de esperanza, el fragmento de alma que Luna había liberado, creaba una barrera protectora. Necesitamos sangre, dijo Patricia, leyendo los nuevos términos que aparecían. Sangre voluntariamente dada por 7. Sin dudarlo, cada uno de los presentes se cortó la palma. Incluso la pequeña Sofía, aunque sus padres protestaron. Somos familia, dijo con firmeza. Hacemos esto juntos. La sangre de los 7 cayó sobre el pergamino, mezclándose con el agua bendita. Pedro colocó sus manos sobre el documento, y sintió el poder del pueblo fluyendo hacia él, pero transformado. No era la hambre devoradora de antes. Era algo más antiguo, más puro. La esencia de la protección, corrompida durante siglos pero ahora purificándose. No, gritó el Pedro orgullo. No sabes lo que estás haciendo. Sin el hambre, sin el ciclo, el pueblo colapsará. Exacto, dijo Pedro mientras su cuerpo comenzaba a brillar con una luz oscura. Balde oscuro morirá, pero algo nuevo nacerá. La transformación. El proceso fue agonizante. Pedro sintió cada alma que había sido consumida por el pueblo entrar en él. No solo las recientes, Clara, David, Ricardo, Jorge, María, sino todas las víctimas de 200 años. Cientos de voces gritaban en su mente, cada una contando su historia de terror, su momento final. Pedro cayó de rodillas, abrumado. Se está muriendo, gritó Sofía. Pero Luna vio algo más. Alrededor de Pedro, formas translúcidas comenzaban a aparecer. Las almas atrapadas, pero ya no retorcidas por el dolor. Estaban siendo sanadas, transformadas por el sacrificio voluntario de Pedro. Don Felipe comenzó a rezar en voz alta, y su fe actuó como un ancla, ayudando a Pedro a mantener su identidad mientras absorbía la oscuridad del pueblo. El edificio entero comenzó a temblar. Las paredes se agrietaban, el techo se desmoronaba. El pueblo de Balde Oscuro estaba muriendo. Tenemos que salir, gritó Carlos. Pero cuando intentaron moverse, se dieron cuenta de que estaban en el centro de un vórtice. Todo el pueblo se estaba colapsando hacia ellos, hacia Pedro. No puedo contenerlo todo, jadeó Pedro. Es demasiado. 200 años de maldad. Fue entonces cuando sucedió el milagro. Las almas liberadas. Clara fue la primera en manifestarse completamente. Su espíritu, liberado del tormento, tocó el hombro de Pedro. No estás solo, dijo con una voz que era eco y música. Nosotros te ayudaremos. David apareció después, luego Ricardo, Jorge, María. Todos los que Pedro había visto morir. Pero no venían con venganza. Venían con perdón. Fuiste una víctima también, dijo Jorge Espíritu. Todos lo fuimos. Las almas comenzaron a formar un círculo alrededor de Pedro, compartiendo la carga. El dolor disminuyó, volviéndose soportable. Sebastián, el conductor anterior, apareció último. 100 años esperé este momento, dijo. 100 años de culpa. Pero tú hiciste lo que yo nunca pude. Elegiste romper el ciclo en lugar de perpetuarlo. Con la ayuda de las almas, Pedro logró ponerse de pie. Su cuerpo había cambiado. Ya no era completamente humano. Su piel tenía un brillo oscuro, como obsidiana pulida, y sus ojos eran pozos de estrellas. Pero seguía siendo Pedro en esencia. El pueblo está muriendo, dijo con una voz que resonaba con el eco de cientos. Deben irse. Ahora. ¿Y tú? Preguntó Luna. Yo soy el pueblo ahora. O más bien, lo que el pueblo debería haber sido. Un guardián,
no un devorador. Permaneceré aquí, manteniendo a raya la oscuridad antigua que duerme bajo la tierra. Eso es exilio eterno, protestó Ana. Pedro sonrió, y era hermoso y terrible a la vez. No, es redención. El colapso. El pueblo se derrumbaba rápidamente. Los edificios se convertían en polvo, las calles se agrietaban revelando abismos sin fondo. Pero un camino de luz apareció, guiando a los supervivientes hacia la salida. Corrieron mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. Tomás ayudaba a don Felipe, que apenas podía caminar. Carlos cargaba a Sofía mientras Ana y Patricia despejaban el camino de escombros. Luna se quedó atrás un momento, mirando a Pedro. Volveré, prometió. Encontraré una forma de liberarte completamente. No, dijo Pedro con gentileza. Mi destino está sellado. Pero el tuyo está abierto. Vive. Cuenta esta historia. Asegúrate de que nadie olvide lo que sucedió aquí. Luna asintió, lágrimas corriendo por su rostro, y corrió hacia su familia. Llegaron al límite del pueblo justo cuando todo colapsaba hacia el centro. Se volvieron para ver el final. Donde una vez estuvo Balde Oscuro, ahora había solo un cráter negro. Y en el centro, una única figura de obsidiana viviente, Pedro, de pie como un monolito, conteniendo toda la oscuridad en sí mismo. 6 meses después, Luna regresó sola al cráter. Donde había estado el pueblo, ahora crecía hierba nueva. Flores silvestres brotaban en patrones extraños, formando símbolos de protección naturales. En el centro, la figura de Pedro permanecía inmóvil. Pero cuando Luna se acercó, sus ojos se abrieron. No deberías haber vuelto, dijo, su voz como el viento entre las hojas. Tenía que hacerlo. Tenía que saber si todavía eras tú. Pedro no podía moverse de su posición, eternamente enraizado como guardián, pero su expresión se suavizó. Soy yo y soy más. Soy todas las almas que el pueblo devoró, ahora en paz. Soy la barrera entre el mundo y lo que duerme debajo. Y soy casi feliz. ¿Casi? La soledad es el precio. Pero cada día, siento las almas dentro de mí sanar un poco más. Un día, cuando todas estén listas, las dejaré ir. Y entonces, tal vez, yo también pueda descansar. Luna dejó flores en la base de su forma. Los otros preguntan por ti. Don Felipe reza por ti cada día. Patricia escribió un libro sobre lo que pasó, aunque todos piensan que es ficción. Tomás volvió a sus expediciones, pero ahora ayuda a personas atrapadas en lugares malditos. Mis padres todavía tienen pesadillas, pero están bien. Y Sofía dice que quiere ser como tú cuando crezca. Pedro no podía sonreír físicamente, pero Luna sintió su calidez. Diles que estoy donde debo estar, haciendo lo que debo hacer. Luna asintió y comenzó a alejarse, pero se detuvo. Pedro, ¿duele? Cada segundo. Pero es un dolor con propósito. Y eso lo hace soportable. El Guardián Eterno. Los años pasaron. La leyenda del Guardián de Balde Oscuro se extendió. Algunos decían que era solo una estatua extraña en medio de un cráter. Otros juraban haberlo visto moverse, haberlo escuchado susurrar advertencias cuando se acercaban demasiado al centro. Pedro permanecía, década tras década. Las almas dentro de él fueron encontrando paz una por una, despidiéndose mientras partían hacia lo que fuera que las esperaba más allá. Clara fue la última en irse. Gracias, susurró antes de desvanecerse, por darnos una segunda oportunidad. Y entonces Pedro estuvo verdaderamente solo, pero no vacío. Llevaba las memorias de todos ellos, sus historias, sus vidas interrumpidas pero no olvidadas. 50 años después de la destrucción de Balde Oscuro, algo cambió. La oscuridad antigua bajo la tierra, la entidad con la que el pueblo original había hecho el pacto, comenzó a moverse. Pedro sintió su despertar como agujas en su alma. La cosa sin nombre se alzaba, hambrienta después de medio siglo sin alimentarse. No, dijo Pedro con firmeza. El pacto está roto. No tienes poder aquí. La entidad presionó contra su barrera, probando su fuerza. Pedro sintió que se agrietaba, que tal vez no podría contenerla. Pero entonces escuchó algo. Voces. Luna, ahora una anciana, había regresado con otros descendientes de los supervivientes originales. Sofía, ahora adulta, con sus propios hijos. Los hijos de Tomás.
los nietos de don Felipe. Formaron un círculo alrededor de su forma de obsidiana y comenzaron a cantar. Era una canción que Luna había compuesto, basada en las oraciones de don Felipe y las notas de Patricia. La canción le dio fuerza. No estaba solo después de todo. La entidad antigua rugió su furia pero no pudo romper la barrera. Lentamente, a regañadientes, volvió a su sueño. Gracias, susurró Pedro. Familia cuida de familia, respondió Luna. Y tú eres familia. Y así continuó. Generación tras generación, los descendientes de los 7 regresaban. Cuidaban el área, contaban la historia, y cuando la oscuridad se agitaba, cantaban la canción. Pedro Alonso, el conductor que se convirtió en guardián, permanecía en su vigilia eterna. Ya no era una maldición. Era un deber elegido, un sacrificio honrado, una historia de redención escrita en obsidiana viviente. Porque a veces, el verdadero heroísmo no es sobrevivir. Es asegurarse de que otros puedan hacerlo. 100 años después. Un siglo había pasado desde que Pedro Alonso se convirtió en el guardián. Su forma de obsidiana estaba cubierta de musgo y enredaderas, integrada completamente en el paisaje. Los descendientes de los 7 originales habían construido un santuario alrededor de él, un lugar de peregrinación para aquellos que conocían la verdadera historia. Pero esta noche era diferente. Era la 100ª víspera del sacrificio de Pedro, y algo antiguo se agitaba no solo bajo la tierra, sino en el cielo mismo. Elena Vega Ruiz, tataranieta de Luna, ahora guardiana del santuario, sintió el cambio primero. Los pájaros habían dejado de cantar. El viento se había detenido. Incluso los insectos guardaban silencio. Pedro, susurró, acercándose a la figura inmóvil. ¿Qué está pasando? Los ojos de obsidiana se abrieron lentamente. Por primera vez en décadas, Pedro habló. Ha llegado el momento. La entidad antigua no está intentando escapar hacia arriba. Está intentando llevarme hacia abajo. Después de 100 años, finalmente ha encontrado la manera de romper mi voluntad. Elena sacó un cuerno antiguo, heredado a través de las generaciones, y lo sopló 3 veces. Era la señal de reunión de emergencia. La última congregación. En horas, los descendientes comenzaron a llegar. No solo los de los 7 originales, sino muchos otros que habían escuchado la historia y creían. Cientos de personas rodearon el santuario. Entre ellos estaba Marcos, un joven que decía tener visiones. Se acercó a Pedro con urgencia. Te he visto en mis sueños. No estás destinado a ser el guardián eterno. Eres el último sacrificio, pero también la llave. Tu muerte verdadera liberará no solo a Valdeoscuro, sino a todos los lugares malditos conectados a la entidad antigua. Pedro lo miró fijamente. ¿Mi muerte? Muchacho, he estado muriendo durante 100 años. No, insistió Marcos. Has estado suspendido entre la vida y la muerte. Pero hay una forma de completar el ciclo. De cerrar la puerta permanentemente. Sacó un libro antiguo, uno que Patricia había escrito pero nunca publicado, encontrado recientemente en un ático. Patricia descubrió algo antes de morir. El pacto original no fue hecho con una entidad. Fue hecho con 7 entidades, una por cada pecado. Pedro, no estás conteniendo una oscuridad. Estás conteniendo 7. Y están peleando entre ellas dentro de ti, debilitándose mutuamente. Por eso has podido resistir tanto tiempo. La revelación. Pedro sintió la verdad de esas palabras resonar en su ser. Durante un siglo, había sentido las diferentes presiones, las voces discordantes, pero las había interpretado como las almas de las víctimas. Ahora entendía que eran algo más antiguo y terrible. Si eso es verdad, dijo lentamente, entonces mi muerte las liberaría a todas. Oh, dijo Elena, podríamos usar su propia naturaleza contra ellas. Los 7 pecados son opuestos entre sí. El orgullo odia la humildad, la avaricia odia la generosidad. Necesitaríamos 7 personas dispuestas a encarnar las virtudes opuestas, completó Pedro. Pero sería una sentencia de muerte. Las entidades las consumirían en su furia por escapar. Un murmullo recorrió la multitud. Entonces, lentamente, 7 personas dieron un paso adelante. Un monje budista, yo represento la humildad contra el orgullo. Una trabajadora social, generosidad contra la avaricia. Un maestro de escuela, paciencia contra la ira. Un voluntario de hospital, diligencia contra la pereza.
Una nutricionista recuperada de desórdenes alimenticios, templanza contra la gula. Un consejero matrimonial, castidad contra la lujuria. Y Helena misma, caridad contra la envidia. Pedro los miró con asombro y horror. No puedo permitir esto. No más sacrificios. No es tu decisión, dijo Helena con firmeza. Es la nuestra. El ritual final. A medianoche, los 7 formaron un círculo alrededor de Pedro. Cada uno había pasado las últimas horas preparándose espiritualmente. La multitud formó círculos concéntricos alrededor de ellos, cientos de voces listas para cantar. Marcos leyó del libro de Patricia. Para romper el ciclo eterno, las virtudes deben entrar voluntariamente en el guardián. No para luchar contra los pecados, sino para mostrarles otra manera. La redención no viene de la destrucción, sino de la transformación. Los 7 colocaron sus manos sobre la forma de obsidiana de Pedro. Inmediatamente, sintió el cambio. Las virtudes fluyeron hacia él, pero no como había esperado. No vinieron a luchar. Vinieron a abrazar. La humildad abrazó al orgullo, mostrándole que la verdadera grandeza viene del servicio. La generosidad abrazó a la avaricia, enseñándole la alegría de dar. La paciencia calmó a la ira con comprensión. La diligencia motivó a la pereza con propósito. La templanza equilibró a la gula con satisfacción. La castidad purificó a la lujuria con amor verdadero. La caridad envolvió a la envidia con gratitud. Dentro de Pedro, las 7 entidades antiguas experimentaron algo que nunca habían sentido en eones de existencia: aceptación. No destrucción, no conquista, sino transformación. Es imposible, jadeó Pedro mientras su forma comenzaba a cambiar. La obsidiana se agrietaba, pero en lugar de oscuridad, luz emergía de las grietas. No una luz cegadora, sino suave, cálida, como el amanecer después de la noche más larga. La transformación de los pecados. Las entidades antiguas, los 7 pecados primordiales, comenzaron a manifestarse fuera de Pedro, pero transformadas. Ya no eran monstruosidades de oscuridad y hambre, sino seres de luz y sombra entrelazadas. El orgullo se había convertido en dignidad. La avaricia en abundancia. La ira en pasión por la justicia. La pereza en descanso sagrado. La gula en celebración de la vida. La lujuria en amor apasionado. La envidia en admiración. Hablaron al unísono, con voces que eran antiguas pero ya no terribles. Durante eones fuimos lo que la humanidad temía en sí misma. Pero hemos aprendido. A través del sacrificio de este guardián, a través del amor de estos 7, hemos sido transformados. Ya no necesitamos devorar. Podemos nutrir. Pedro cayó de rodillas, su forma de obsidiana completamente fracturada. Debajo, increíblemente, estaba su cuerpo humano, envejecido pero vivo. ¿Cómo? Tu humanidad nunca murió, dijo la entidad que había sido orgullo. La preservamos sin saberlo, cada vez que una alma encontraba paz dentro de ti. Cada acto de perdón te devolvía un pedazo de tu mortalidad. El nuevo pacto. Los 7 voluntarios seguían vivos, agotados pero ilesos. Las virtudes habían pasado a través de ellos sin consumirlos, usándolos como conductos, no como sacrificios. Las entidades transformadas se volvieron hacia la multitud. El viejo pacto está roto. Pero ofrecemos uno nuevo. No de servidumbre, sino de simbiosis. Ayúdennos a entender la humanidad, y nosotros ayudaremos a protegerla de las verdaderas oscuridades que aún duermen en lugares olvidados. Helena miró a Pedro, quien se apoyaba débilmente en el monje budista. ¿Deberíamos confiar en ellos? Pedro, con voz ronca por un siglo de silencio, respondió. Pasé 100 años conteniéndolos. Conozco cada aspecto de su ser. Son sinceros. La transformación es real. Pero la decisión es de ustedes. Yo solo quiero descansar. La multitud deliberó. Finalmente, por consenso, aceptaron. Un nuevo pacto fue forjado, no con sangre sino con palabras, con entendimiento mutuo. Las 7 entidades se dispersaron, cada una encontrando un hogar en un aspecto diferente del mundo, pero ya no como parásitos sino como guardianes transformados. El final de Pedro. Pedro Alonso yacía en una cama improvisada en el santuario, rodeado de flores silvestres que los niños habían recogido. Tenía 138 años cronológicamente, pero su cuerpo aparentaba los 38 que tenía cuando se convirtió en conductor. Los médicos no podían explicarlo,
pero Elena tenía una teoría. El tiempo funciona diferente cuando eres un puente entre mundos, dijo, sosteniendo su mano arrugada pero fuerte. Tu cuerpo se preservó en el momento exacto en que aceptaste el sacrificio. Como si el universo mismo reconociera que necesitabas permanecer tal como eras, un recordatorio viviente de que la humanidad puede elegir el bien incluso en las circunstancias más oscuras. Pedro tosió débilmente, un poco de sangre manchando sus labios. No era sangre normal, brillaba ligeramente, como si contuviera fragmentos de las estrellas que había albergado en su forma de obsidiana. Elena. Hay algo que necesito decirte. Algo que vi mientras estaba atrapado. Elena se inclinó más cerca. Vi otros lugares como Valde Oscuro. Docenas de ellos, esparcidos por el mundo. Pueblos malditos, casas que devoran, bosques que nunca dejan salir a quien entra. Todos conectados por las mismas raíces antiguas, todos alimentándose del mismo mal primordial. ¿Y ahora que las 7 entidades se han transformado? Algunos se debilitarán y morirán. Pero otros tienen sus propios pactos, sus propios guardianes forzados. Elena, mi muerte no es un final. Es una señal. Otros guardianes la sentirán. Sabrán que la liberación es posible. Los otros descendientes comenzaron a entrar en la habitación. Generaciones de familias que habían mantenido viva la memoria. El viejo Tomás, nieto del Tomás original, cojeando con su bastón. La hija de Sofía, ahora una mujer de mediana edad con los mismos ojos valientes de su madre. Todos venían a despedirse. No es una despedida, dijo Pedro con una sonrisa cansada. He aprendido que la muerte es solo otra forma de transformación. Ustedes me enseñaron eso, generación tras generación, regresando, cantando, creyendo. Me mantuvieron humano cuando podría haberme convertido en otro monstruo. Un niño pequeño, no mayor de 5 años, se acercó tímidamente. Era el tataranieto de Carlos y Ana. Señor Pedro, ¿duele morir? Su madre intentó callarlo, pero Pedro levantó una mano. Ven aquí, pequeño. El niño se acercó, y Pedro puso su mano sobre la cabeza del chico. ¿Sabes qué duele más que morir? Vivir sin amar, sin esperanza, sin propósito. Yo tuve 100 años de propósito. Eso vale cualquier dolor. Y ahora, al final, no hay dolor. Solo anticipación. Como la noche antes de un viaje largo a un lugar que siempre quisiste conocer. El niño asintió solemnemente, como si entendiera perfectamente. ¿Vas a ser un ángel? Pedro rió, y fue un sonido hermoso, libre de la carga de un siglo. No sé qué seré. Pero prometo que si puedo, cuidaré de todos ustedes desde donde esté. La última noche. Al caer la noche, Pedro pidió ser llevado afuera. Querían negarse, preocupados por su fragilidad, pero él insistió. Pasé 100 años sin poder moverme. Déjenme ver las estrellas una última vez como un hombre libre. Lo colocaron en una camilla bajo el cielo nocturno. Las estrellas brillaban más intensamente de lo normal, como si el universo mismo reconociera el momento. Las 7 entidades transformadas aparecieron, no en forma física, sino como presencias que todos podían sentir. Guardián, habló la que había sido orgullo, ahora dignidad. Te debemos más de lo que podemos pagar. Nos enseñaste que incluso los más antiguos pueden cambiar, que incluso los más oscuros pueden encontrar luz. No me deben nada, respondió Pedro. Todos aprendimos juntos. Ese es el verdadero milagro, que enemigos ancestrales puedan convertirse en aliados, que el mal pueda elegir ser bien. La entidad que había sido envidia, ahora admiración, se manifestó como una brisa suave. Hemos decidido algo. Cada uno de nosotros creará un santuario en el mundo. Lugares de poder, pero de poder benevolente. Donde los perdidos puedan encontrar dirección, donde los quebrados puedan sanar. Los llamaremos los jardines de Pedro, en tu honor. Pedro lloró entonces, lágrimas de gratitud que brillaban como diamantes líquidos en la luz de las estrellas. No por mí. Llámenlos los jardines de los 7. Por los 7 originales que sobrevivieron, por los 7 que se sacrificaron hoy, por todos los 7 que vendrán. El número de la completitud, de los ciclos que terminan para que otros puedan comenzar. A medianoche, Pedro sintió el cambio final acercándose. Su respiración se volvió superficial, su pulso errático. Elena, llamó. Ella corrió a su lado. Estoy aquí.
El libro de Patricia. El que Marcos encontró. Hay una última página que nadie ha leído. Está sellada. Ábrela después. Contiene instrucciones para los próximos guardianes. Porque habrá más. El mal no ha terminado, solo ha cambiado. Y el bien debe cambiar con él. Lo haré. Lo prometo. Pedro miró a todos los reunidos, memorizable cada rostro. Gracias. Por no dejarme solo. Por recordar. Por perdonar. Por amar a pesar del horror. Ustedes son la prueba de que la humanidad merece ser salvada, una y otra vez, cuantas veces sea necesario. Cerró los ojos, y con una última exhalación que sonó como una bendición, Pedro Alonso murió. En ese momento, algo extraordinario sucedió. Su cuerpo comenzó a brillar suavemente, luego a desintegrarse en partículas de luz. No fue una destrucción, sino una dispersión. Cada partícula flotó hacia una persona diferente presente, tocándoles brevemente antes de elevarse al cielo. Donde cada partícula tocó, la persona sintió algo, un momento de perfecta paz, un entendimiento profundo de su propósito, una conexión con algo más grande que ellos mismos. Las partículas se elevaron y se esparcieron en las 4 direcciones, llevadas por vientos que no habían soplado momentos antes. Elena abrió el libro de Patricia con manos temblorosas, encontrando la última página. Las palabras brillaban suavemente. El guardián no muere. Se multiplica. Cada acto de sacrificio crea otro guardián. Cada elección de amor sobre miedo fortalece la red. Pedro Alonso fue el primero de la nueva era, pero no será el último. Busquen las señales, los lugares donde la oscuridad retrocede sin explicación, donde la esperanza florece en tierra estéril, donde los perdidos encuentran el camino a casa. Ahí está Pedro, y ahí estarán los próximos guardianes. El ciclo no se ha roto. Se ha transformado. De un ciclo de devoración a uno de protección. De sacrificios forzados a elecciones voluntarias. De guardianes solitarios a una red de protectores. Vigilen. Esperen. Cuando llegue su momento, no duden. La luz siempre encuentra el camino. El nuevo amanecer. Al amanecer, donde el cuerpo de Pedro había yacido, creció instantáneamente un árbol. No cualquier árbol, sino uno cuyas hojas brillaban con una luz suave, cuyas raíces se extendían profundamente en la tierra, tocando y purificando las últimas trazas de la corrupción de Valde Oscuro. Los pájaros, que habían estado silenciosos durante días, comenzaron a cantar. Era un coro diferente a cualquier cosa escuchada antes, como si las aves mismas hubieran aprendido una nueva canción durante la noche. Elena tocó el tronco del árbol y sintió calidez, no física sino espiritual. Podías sentir a Pedro, no como una presencia atrapada, sino como una esencia libre que había elegido permanecer conectada. No se fue, dijo a los otros. Se expandió. Es parte de todo ahora. Cada vez que alguien elige proteger sobre destruir, ahí está Pedro. Cada vez que el amor vence al miedo, ahí está su legado. Y así, la historia de Pedro Alonso no terminó con su muerte. Fue solo el comienzo de algo mucho más grande. Una red de luz en la oscuridad. Un recordatorio eterno de que incluso en la noche sin nombre, cuando todo parece perdido, un solo humano puede hacer la diferencia. Y esa diferencia puede cambiar el mundo, para siempre. El nuevo guardián. Pedro despertó, pero no en el mundo físico. Estaba en un espacio entre espacios, un lugar de luz suave y sombras gentiles. Las almas que había albergado lo esperaban: Clara, David, Jorge, María, Ricardo, Sebastián, y cientos más. Bienvenido, dijo Clara, a tu verdadera liberación. ¿Estoy muerto? Sí y no, respondió Sebastián. Tu cuerpo murió. Pero tu esencia, fortalecida por un siglo de sacrificio, se ha convertido en algo más. Eres el primer guardián verdadero. No atado a un lugar, no forzado a servir, sino eligiendo proteger. Pedro entendió. Podías sentir todos los lugares oscuros del mundo, todos los pueblos malditos, todas las entidades hambrientas. Y podía elegir ayudar, o no. ¿Y ustedes? Somos libres, dijo María. Gracias a ti. Pero algunos elegimos quedarnos, ayudarte. Si quieres nuestra ayuda. Pedro miró el mundo desde su nueva perspectiva. Vio a Elena y los otros, llorando su muerte pero celebrando su vida. Vio las 7 entidades transformadas, cumpliendo su nuevo propósito. Vio lugares donde la oscuridad aún acechaba. Sí, dijo.
Acepto la ayuda. Porque hay trabajo que hacer. Epílogo, el legado. 1000 años después, la historia de Pedro Alonso se había convertido en leyenda. Algunos decían que era un mito, una parábola sobre el sacrificio y la redención. Pero aquellos que sabían mirar podían verlo. En los momentos donde alguien elegía el sacrificio sobre la supervivencia, donde el amor vencía al miedo, donde la luz penetraba la oscuridad más profunda, ahí estaba Pedro. No como un salvador, sino como un recordatorio, que incluso en la noche sin nombre, cuando todo parece perdido, la elección de uno puede cambiar el destino de muchos. En el valle donde una vez estuvo Valde Oscuro, creció una ciudad próspera llamada Nueva Esperanza. En su centro, una estatua no de Pedro como el guardián de obsidiana, sino como el hombre que fue, imperfecto, asustado, pero valiente cuando importaba. La inscripción decía: Pedro Alonso 1985-2123 conductor, guardián, humano nos enseñó que el verdadero horror no es morir, sino vivir sin propósito. Y que el verdadero heroísmo no es ser invencible, sino elegir proteger a otros sabiendo que eres frágil. Y en las noches más oscuras, cuando el miedo acecha y la esperanza parece lejana, algunos juran escuchar una voz en el viento. No están solos. Nunca están solos. La luz siempre encuentra el camino. Pedro Alonso había muerto como había vivido los últimos 100 años, protegiendo a otros. Pero su muerte no fue un final. Fue una transformación. Y en algún lugar, entre la luz y la sombra, sigue vigilando. Porque algunos guardianes nunca descansan verdaderamente. Simplemente encuentran nuevas formas de servir.